Bienvenidos, bienvenidas un día más a Enclave de Cultura, este podcast que tengo el gusto de presentar. Me llamo Alessandro Pierozzi y este es un punto siempre de encuentro, como digo, un punto de reflexión, de hablar con el otro, de pausa, de debate, y creo que es algo muy necesario hoy en día. La cultura es un concepto muy amplio, eso es evidente, y además polisémico. Cada uno puede pensar el concepto de cultura como crea más conveniente. Dicen algunos que es el cultivo del espíritu humano, otros herramienta de pensamiento, cofre de ideas y costumbres. Yo añadiría, por ejemplo, algunas cosas más: una medicina sin efectos secundarios, una pantalla contra todo ruido superficial o una bandera para el entendimiento. En este podcast, como digo, solo pretendemos eso: conversar, reflexionar, pausarnos y sobre todo también aprender y conocernos. Hoy tengo el inmenso placer de recibir la visita de una persona que, he de confesar, descubrí a través de Radio Clásica, escuchando Radio Clásica, la radio tan maravillosa que además este año cumple el 60 aniversario de su creación, y realizando un programa sobre danza, algo que evidentemente quienes me conocen pues me apasiona. Por su capacidad humanística, por su espíritu inquieto, pues me llevó a profundizar más en su trayectoria y conocerlo un poco mejor. Lo fui descubriendo a través luego de redes sociales, hasta que pudimos conocernos en persona, pues no hace mucho tiempo, en una soirée musical, en un acto maravilloso en casa de Juan José Colomer, un fantástico compositor y músico. Y a partir de ahí empezamos a charlar y sobre diversos aspectos, danza, pintura, etcétera, etcétera. Y quedamos en comer. En esa comida, digamos que las ideas, los pensamientos, las reflexiones estuvieron por encima del buen cocido que nos comimos. Y de esa comida pues salió la idea de hacer este podcast. Es decir, ha sido como una escalera en progreso. Y aquí estamos. Descubrimos hoy a un invitado con la cabeza muy bien amueblada, eso lo vais a ver enseguida. Una trayectoria nada desdeñable, una sensibilidad a prueba de bomba, y yo creo que un activista cultural. Yo le llamaría un activista cultural. Así que nada, bienvenidos, bienvenidas una vez más, un día más a Enclave de Cultura. Comenzamos. Bienvenido, Ignacio Bleming. Hola, Alessandro, muchísimas gracias por la invitación. Nada, un placer. No sé si me habré acercado mucho a la idea de quién eres, pero creo que ya nos vamos conociendo cada día más. Bueno, me has puesto por las nubes. y me encanta sobre todo que estés aquí. Agradezco muchísimo tu presencia y sobre todo el afecto que has tenido desde el primer momento en querer participar. No es la primera vez que nos visita un periodista, diría que puede ser la segunda o la tercera, pero sí un poeta. Y entonces pues me hacía mucha ilusión que fueras tú, en este caso, y entrevistarte. Además va a haber, yo creo, esa mezcla de lirismo, ¿no? Lo que es la poesía, también ese pragmatismo, realismo, lirismo. Yo no sé, ahí hay muchos enfoques por los que podríamos ahondar en esta conversación, pero seguro que van a salir. También quiero destacar hoy que por primera vez grabamos el podcast con público, y esto para mí pues es una cosa muy bonita, ¿no? Es un orgullo, la verdad, y en una librería a la que además hay que agradecer que nos haya prestado sus instalaciones sin tarima, libros, en pleno Lavapiés, en pleno centro de Madrid. Y también aprovecharemos no solo para hablar de cultura y de otras cosas, sino también de tu último libro, por supuesto, que tengo aquí, Rincones de ambigua geometría, cuyo título ya es fascinante. Así que vamos allá. Voy a hacer una pequeña reseña tuya, biográfica, estupendo, no muy larga. Es autor, Ignacio Bleming, entre otros, de los poemarios Clima Artificial de Primavera, que es quinto premio de poesía joven Pablo García Baena en 2012, Cartón Fósil, La Revolución Exquisita, entre otros, así como del cuaderno de ejercicios sobre arte, inspiración instantánea, y del ensayo sobre urbanismo Fisura, que reflexiona en torno al uso potencial de los espacios residuales de la ciudad. También has traducido del italiano poemas de Michelangelo Buonarroti y de Jacopo Sannazzaro, incluidos en la antología Sextinas. Escribes con regularidad sobre historia, arquitectura, espectáculos en diferentes medios, como por ejemplo M21 Mag, El Asombrario, El Viajero, Letras Libres, El Duende, Quimera, etc. En Radio Clásica
has dirigido y presentado El rumor de los pinceles, también un título precioso, además de un programa muy, muy interesante. Y te has ocupado de la dramaturgia, un aspecto que hemos hablado tú y yo mucho, de distintos proyectos, en especial del tema danza, ¿no? En el tema danza, por ejemplo, con el ballet de Avatar Ayuso Nijinská, y últimamente has hecho sobre Pavlova también, que ya nos contarás. En 2022 se encargó de la narrativa del Pabellón de España de la Feria del Libro de Frankfurt, bajo el lema La teoría de las cerezas, y has participado, bueno, en eventos como el Festival Eñe, Cosmopoética, la Noche de los Libros, etc. Bueno, no voy a extenderme más porque seguro que la gente en cualquier momento puede ir a la Wikipedia y ver tu biografía. Vamos a comenzar con la pregunta que siempre comienzo a todos los invitados. ¿Te gusta más en clave, todo junto, o en clave de cultura? Sin duda me gusta más todo junto, como un punto de encuentro, como lo puede ser tu podcast o la librería, ¿no? Sin tarima, o un editorial, o también un libro, donde en realidad nos encontramos varias personas, desde el que lo escribe a quien lo lee o los que lo leen. Entonces entiendo mejor el concepto en clave junto que en clave. Vale, como Quizá punto, me digamos, de falta encuentro. oído musical, ¿no? Sí, ¿no? Quizá para Sí. entenderlo de otra manera. Sí. Bueno, en estas conversaciones, como he comentado al principio, pues han salido muchas acepciones sobre el término cultura, ¿no? Podríamos estar aquí horas y horas y meses hablando sobre el término de cultura desde diferentes ámbitos. En tu caso, con esa idea renacentista que veo en ti siempre cuando sigo tu trayectoria, ¿qué significado tiene la cultura para ti? Sobre todo también en tu vida, a lo mejor diaria, ¿no? Es una palabra que a mí me asusta precisamente por su sentido polisémico y porque muchas veces detrás del concepto de cultura creemos que todo lo que hay son una serie de valores positivos y no necesariamente, ¿no? O sea, cultura se puede entender en un sentido antropológico y puede ser muy pernicioso, como hay muchas prácticas culturales de hecho que lo son, ¿no? Que no nos tienen por qué gustar o interesar. Entonces, creo que es una palabra un poco tramposa, porque detrás puede haber muchos fantasmas, muchos monstruos. Uno de los últimos libros de Gustavo Bueno se titulaba precisamente El mito de la cultura. Y abordaba la cultura desde esta perspectiva como una creencia cuasi religiosa, mitológica, dentro de la que se pueden esconder todo tipo de delirios, ¿no? Entonces, me gusta ser precavido a la hora de usar la palabra cultura. Prefiero o me siento más cómodo hablando de arte. No entiendo que ahí tengo algo más que decir que refiriéndome a la cultura en un sentido general, ¿no? Este es un tema que ha salido en varias conversaciones. Por ejemplo, estoy recordando Josu de Solaun, el gran pianista español, al que entrevisté, y desde el primer momento, en la pregunta que le hice, que es, a todo el mundo le hago esta pregunta, planteó esa duda. Sí. Y ese miedo que tú también ahora yo creo has mostrado, ¿no? De decidirte por un concepto u otro. Y habló mucho de las artes, y que a veces la gente confunde, es verdad, cultura. Bueno, vamos al teatro, tal, vamos a, como más el ocio, ¿no? Como sí. Más o ver un museo, tal. Claro, sí, eso es cultura, ¿no? El Ministerio de Cultura está hecho pues para gestionar, por ejemplo, museos, orquestas, etcétera, etcétera. Pero hay veces que yo iría un poco más allá, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a costumbrismo, a filosofía, ideología, todo eso yo creo que puede formar parte de la cultura, en este caso, de un pueblo, de unas personas, ¿no? Claro, ¿no? De las creencias religiosas, también los discursos ideológicos, los posicionamientos políticos. Sí, de eso vamos a hablar ahora. Las prácticas culturales de todo tipo, pues forman parte de eso que entendemos que es la cultura. Por eso no necesariamente la cultura, claro, nuestra relación con la cultura, estamos inmersos en la cultura, queramos o no, con lo bueno y lo malo que esto tiene, ¿no? Por eso te digo que es un concepto que me parece muy resbaladizo, muy difícil de esgrimir, y si lo utilizamos de una manera positiva, tengo la sensación de que estamos ocultando otras cosas, ¿no? Que pueda haber detrás de
detrás de la cultura. También me podrías decir lo mismo del concepto arte, ¿no? Que es Claro. muy resbaladizo. Claro. También lo es, sin duda, pero parece que por lo menos nos acotamos a algo más concreto, a unas prácticas más concretas, más específicas. Yo nunca he sido pesimista en la vida, generalmente soy una persona muy optimista, también por, bueno, pues quizás he crecido y me he desarrollado en una época pues feliz, ¿no? Por decirlo de alguna forma, me he criado en una cultura, por decirlo así, muy interesante, en un ambiente cultural, en un ambiente pedagógico, que yo creo que ha sido muy positivo para mi desarrollo, ¿no?, personal. Pero es verdad que últimamente yo creo que un poco todos estamos un poco pesimistas, ¿no?, en general. Y es la primera vez que verdaderamente lo noto, o sea, la edad, que también voy avanzando en años, ¿no? Tal y como está el mundo, Ignacio, que no sabemos hacia dónde vamos, no sabemos si vamos a guerras o a la luna o hacia la idiotez artificial, como llamo yo, no la inteligencia artificial. La verdad es que soy bastante enemigo, por ahora no me han convencido de lo contrario, pero bueno, a lo mejor llegaré también a convencerme de ello, de que evidentemente tendrá su lado bueno. También hacia un ciclo de cambio histórico, yo creo, pero yo creo que es más bien regresivo que progresivo, pero ya te digo que es un momento de pesimismo. ¿Crees que la cultura es nuestra tabla de salvación? Yo es que creo que en realidad nunca hemos sabido hacia dónde vamos, ¿no? Creo que todas las generaciones nos hemos enfrentado a esta misma pregunta, a esta misma incertidumbre, que es la del futuro, ni más ni menos. O sea, no creo que necesariamente ahora sepamos que el mundo va hacia un lugar peor que hace 40 años o 100 años, ¿no? Siempre ha habido apocalípticos, ¿no? Siempre, ¿no? Y probablemente siempre hubiese estado entre ellos, ¿no? Yo no soy tan optimista como tú. Y de hecho tampoco creo que la cultura nos salve de gran cosa. Sí que puede ser, bueno, algo hay que hacer, ¿no? Yo sí, como digo muchas veces, algo tenemos que hacer, ¿no? Algo ante la falta de sentido de la existencia. Tenemos que tratar de dotarla de un mínimo de coherencia, de una belleza. Y bueno, en eso sí que puede ser interesante, pero de ahí a salvarnos, pues dudo que nos salve de una guerra, dudo que de ir a la luna. Entendemos que está bien, ¿no? Ir a la luna. A lo mejor nos ayuda a ir más rápido. O al menos nos reconforta, a lo mejor podríamos cambiar el término. Nos puede reconfortar. Sí. Sí, eso sí. Yo creo que sí. Es una buena medicina. Pues eso puede ser. Nos puede reconfortar. Esta pregunta también se la hice a nuestro anterior invitado, que fue Carlos Zumer, que es guionista en Onda Cero, en el programa de Alsina, que estuvo antes que tú, en el programa anterior, en relación al actor americano Timothée Chalamet, que creó una cierta polémica. No sé si recuerdas, yo te leo ahora la frase que dijo: admiro a las personas, y yo mismo lo he hecho, que van a un programa de entrevistas y dicen: oye, tenemos que mantener vivos los cines, ¿sabes? Tenemos que mantener vivo este género. Y no quiero estar trabajando en ballet o en ópera o en cosas donde es como, oye, mantén viva esta cosa que allá nadie le importa. Y recuerdo que se creó, bueno, una gran polémica, o sea, ha creado una gran polémica. Hay gente que ha dicho que, bueno, fue un tono sarcástico. Otros dicen que tenía su punto todavía de razón, de que, bueno, el ballet y la ópera ya están más que, digamos, vendido el pescado, como se suele decir. Y otros, pues yo creo la mayoría dijo: este hombre, ¿dónde se ha metido, no? ¿Qué te sugieren declaraciones de este tipo? Y además, por ejemplo, de un actor, o sea, viene desde dentro. Ya bastante hay ruido fuera como para hacer ruido desde, ¿no?, los enemigos ya en casa. No sé, ¿qué te sugiere? Un tonto, como tanto, ¿no? Claro, tontos es que el mundo está lleno. También llevamos muchas décadas pensando que va a desaparecer el teatro, la ópera, la música clásica, el ballet. También la radio parecía que iba a desaparecer, la tele parece que va a desaparecer ahora. Siempre estamos al borde del abismo y de la extinción, ¿no?
Y probablemente, es verdad, siempre estamos al borde de muchas extinciones, pero luego los géneros se reinventan y regresan y bueno, yo voy al teatro, el teatro está siempre lleno. Voy a ver danza y el teatro está lleno. O sea, creo que hay un público para todo, Para por todos, sí. supuesto, ¿no? Y esa reinvención o reactualización de todos los géneros, hablamos de ópera, teatro, etcétera, ¿estás a favor de ella? Por supuesto, Sí. claro. De hecho, por ejemplo, la danza, a diferencia del teatro de texto, y en esto creo que es interesante, no necesita obviamente una traducción, entonces eso le permite viajar muchísimo. Los espectáculos de danza salen fácilmente de, de nuestras fronteras, igual que nos vienen otras cosas. Sin embargo, el teatro de texto está acotado a una realidad lingüística muy, muy determinada. Claro que tiene su recorrido, igual que la danza absorbe lenguajes nuevos, lenguajes viejos los resucita, los reincorpora, los reinventa y va descubriendo nuevos públicos. Sí, no, yo en eso fíjate que soy pesimista en casi todo, pero Menos precisamente en eso no soy nada pesimista, porque confío mucho en que cuando las cosas están bien hechas, el público va a conectar con ellas. Nunca he tenido miedo a dirigirme a las minorías, nunca, para nada, porque, bueno, son mis lectores o mis espectadores, los míos, los que tienen que ser, y está bien, y siempre los va a haber un público que conecte con esa propuesta, por supuesto que sí. Claro, eso rompe con esa idea Sí. de esta sociedad que parece todo tiene que ser cantidad, ¿no? En vez de calidad, ¿no? Claro. Entonces, Y luego también confío mucho en que el público menos inesperado, quien tú crees, en quien no confías que vaya a conectar con tu proyecto, en un momento determinado, ¡pum!, conecte también y se enamore de lo que estás haciendo. ¿Por qué no? Confío muchísimo hay también chispazo. Claro que sí. Confío mucho en la sensibilidad de los espectadores, más que necesariamente en su inteligencia o su cultura. Creo que al final la sensibilidad es lo que le hace al público conectar con lo que estás haciendo. Entonces, lo que de verdad importa cuando hablamos de arte es que aquello sea auténtico, esté vivo, tenga una verdad, ¿no? Se transmita algo o trate de transmitir, ojalá lo consiga, algo que es verdadero. Y eso es lo que el público al final ve. Tú eres periodista, además de poeta, pero... Sobre todo sobre todo todo, soy claro. periodista. Y quería entrar un poco en ese ámbito del periodismo. Yo he puesto aquí cultura periodística o periodismo cultural, como una pregunta o como una reflexión, como... ¿Cómo está el debate de la nación en estos dos aspectos? Porque ya sabemos, el periodismo ha perdido, digamos, también mucha credibilidad. En general, evidentemente hay muy buenos, por supuesto, profesionales. Y luego el periodismo cultural también tiene, bueno, pues su aquel, ¿no? El periodismo cultural, lo que pasa que en realidad es algo pues muy, 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 muy... muy reducido. Ahora mismo se hace muy poca crítica, hay muy poca reflexión periodística sobre los hechos culturales. Lo que se hace básicamente es divulgación cultural, que está muy bien, y es lo que yo hago en realidad, ¿no? Yo tampoco hago aquí una crítica ni es lo que se me pide, ni creo que lo que esté llamado a hacer, ¿no? Hago divulgación. La cultura periodística, que sería la otra mitad de tu pregunta, creo que está atravesando un momento muy difícil, porque uno de los grandes temas del momento es la verdad. Probablemente uno de los grandes temas de nuestro tiempo es la verdad, saber exactamente lo que es, dónde reside, muchísimas verdades científicas. Ahora hay gente de verdad que cree que la Tierra es plana, ¿no? Y lo defienden a capa y espada. O sea, hay muchas verdades que se están cuestionando, verdades que hace 20, 30 años eran incuestionables. Entonces creo que la verdad es uno de los grandes temas del presente, y por eso mismo el periodismo
se enfrenta a un gran problema, porque entiendo que el buen periodismo es el que busca la verdad, ¿no? El que está persiguiendo la verdad. O si somos más precisos, más que la verdad, la gran preocupación del periodismo debe ser la realidad, ¿no? Que no es exactamente lo mismo que la verdad. Entonces sí que en este contexto en el que está la verdad en cuestión, es el gran problema de nuestro tiempo, pues el periodismo también está en crisis, ¿no? Evidentemente. A lo mejor es una herramienta, una disciplina que no nos está sirviendo para entender este momento. El periodismo no ha existido siempre, ¿no? A diferencia de la danza, ¿no? Que nos une, que siempre ha existido. O sea, en realidad el periodismo es un fenómeno que tiene 200 años. No tiene más. ¿Y el periodista que va por la verdad es el raro hoy en día, entonces? Tampoco lo creo, ¿no? Sí que es verdad que cuando decimos periodismo rápidamente nos viene a la cabeza periodismo político, económico, pero sobre todo nos viene a la cabeza los tertulianos de la mañana, ¿no? Antes hablabas de Alsina, que no tengo nada contra Alsina, ni mucho menos. Pero la política es verdad que lo enturbia todo, sí, ¿no? Entonces, no creo que el periodista sea necesariamente enemigo de la verdad, pero sí que creo que lo es el político, ¿no? El político sí que creo que es ajeno a la verdad. Pues íbamos a hablar ahora de eso, te iba a preguntar. También es parecida la pregunta. Cultura política y política cultural. Ya. La política, como tú has dicho, forma parte de nuestras vidas. Debería ser algo de debate, de reflexión, para mejorar nuestras vidas, ¿no? En teoría la política, y sin embargo ha descarrilado, como tú dices, hace mucho tiempo, ¿no? Y en política cultural, bueno, pues evidentemente también hay muy buenos y grandes ejemplos que mantienen, digamos, el pabellón alto, pero también hay censura, hay mala gestión, hay absolutamente inútiles. Ya. ¿Qué opinas de ambos campos? Bueno, esto también habría que ir ejemplo por ejemplo, sí, bueno, claro, ¿no? Supuesto, y caso por caso, porque es muy fácil decir está todo mal. No. Luego hay que entrar en un ayuntamiento, claro, en un por eso te he dicho las ¿no? excepciones, Claro. sí, claro. Y en Radio Nacional, ¿no? Precisamente entrar ahí y ver qué es lo que se puede hacer, cuál es la realidad, ¿no? De lo que se puede hacer. Y siempre existen en todas las administraciones y de todos los colores, ¿no? Proyectos que están bien y que salen adelante y que son muy valiosos y gracias a que hay personas que los pelean y los defienden, y a políticos que miran hacia otro lado y dejan que quienes tienen que hacer ese trabajo lo hagan, ¿no? Sí que me da mucho miedo el político que utiliza la cultura para hacer propaganda, que eso es algo muy frecuente, ¿no? Sí. Hay un artículo maravilloso de Sánchez Ferlosio de los años 80, que era una maravilla porque hablaba precisamente de la cultura del canapé y de la inauguración. Y bueno, muchos de los males que nos asolan pues ya estaban anunciados en ese artículo del País. Y hacía un retrato de las fuerzas vivas de la cultura de aquella época pues bastante ridículo, sobre todo porque no iban a las necesidades reales de la población, sino a las necesidades mediáticas de la política, ¿no? Por ejemplo, ha sido hace no mucho, ¿no? El día del libro, ¿no? Y de pronto pues esto sale en los medios y es una fiesta increíble, pero la verdadera labor de divulgación de la lectura y de la literatura la hacen las bibliotecas. Y no es noticia que aumenten o se reduzcan los fondos para adquirir nuevos libros en las bibliotecas, o que las actividades de las bibliotecas vayan muy bien o muy mal de público. Eso no interesa, lo que interesa es el día del libro, ¿no? Y la foto de turno, ¿no? Y En tu trabajo del día a día te ocupas de la redacción de la revista ilustrada M21 Mac, que edita y publica el Ayuntamiento de Madrid. Cuéntanos un poco más sobre este proyecto, y que me parece además muy interesante. No sé si llega a mucho público o no, pero siempre que la tengo en mis manos me parece un trabajo excepcional y muy original.
Es precioso, Sí. eso se debe sobre todo a nuestros ilustradores, Sí. que son los mejores que hay en España. Sí, sí. Ellos hacen la revista, ¿no? En realidad yo hago ahí una coordinación, una propuesta de temas y ellos son los que hacen la revista. Es una revista que surgió vinculada a la radio municipal, Sí. M21, y después del cierre de la radio, pues bueno, por suerte la revista siguió y hemos hecho 100 números recientemente, que es un hito porque no hay otra revista igual en el mundo. Es la única revista totalmente ilustrada de principio a fin, vinculada al imaginario de una ciudad y que está hecha 100% con dinero público, ¿no? ¿Y Es cómo un nació? producto O sea, la público. base por la que nació este proyecto. Nació para dar visibilidad a la radio. Nació Ajá. como un complemento de la radio Ajá. para difundir. La radio acababa de nacer. Entonces se sumaron una serie de ilustradores y luego la radio se cerró y siguió la revista. Y hasta ahora. Sí, pues además Fernando Vicente, o sea, Sí. firmas muy interesantes, ¿no? Y de gran calidad, como tú dices. Sí. Ahora llegaremos a tu perfil como poeta, evidentemente, y nos hablarás de tu trayectoria y de este precioso libro que tengo en mis manos. Pero otro mundo que te fascina, y creo que en eso somos hermanos, es el de la danza. Es como mi segunda o tercera piel, ¿no? Con la música. Es fundamental en mi vida. ¿De dónde te nace la pasión por la danza? ¿Cómo llegas a ella, digamos? ¿Y cuál es tu experiencia? No como bailarín, que yo sepa no has bailado, pero De como... hecho, bailo fatal. Bailas fatal, pero como dramaturgo, coordinador de proyectos, etcétera. Cuéntanos un poco. Bueno, hace muchos años, la coreógrafa con la que yo he trabajado todo este tiempo, que se llama Batara Ayuso, que es española, me invitó a un ensayo general de una de sus producciones y a mí y a otras personas, ¿no? Y entonces después del ensayo pues estuvimos hablando de lo que allí habíamos visto, nos entendimos muy bien, a ella le gustó mucho la manera que yo tuve de analizar lo que estaban haciendo y entonces a partir de entonces empecé de vez en cuando a acercarme a los ensayos que ella hacía con sus bailarinas y a partir de cierto momento pues esta actividad se profesionalizó y el nombre que tiene es el de dramaturgista o dramaturgo de danza. Entonces, mi trabajo no es hacer la coreografía, ni tampoco bailar, ni poner las luces, ni diseñar el vestuario. Es algo parecido al del guionista en una película o en un programa de televisión o de radio, ¿no? Es la persona que va trazando unas líneas argumentales a partir de lo que le han encargado. Esto también es importante decirlo, ¿no? Por ejemplo, Buñuel en el cine, ¿no? Yo creo que este ejemplo se entiende muy bien. Él no firmaba sus guiones, pero firmaba la película y encargaba a su guionista de cabecera que hiciera una película conforme a la historia que quería contar. Entonces a mí la coreógrafa me llama y me dice, yo quiero hablar de este tema, ¿cómo tengo que hacerlo? Entonces, como yo conozco muy bien su lenguaje coreográfico, porque llevamos más de 10 años trabajando juntos, Batara Ayuso y yo, pues analizo lo que puede hacer, dónde lo quiere llevar, entonces empezamos una conversación en la que tienen mucho que ver las imágenes que manejamos, los libros que leemos, que compartimos, los trabajos que ya hemos hecho juntos, otros que a lo mejor ha hecho ella en solitario, otras cosas que vemos y vamos componiendo ese puzzle. Es muy parecido al trabajo de un guionista, sí, en realidad, ¿no? Y estás adaptando, claro, a lo mejor una temática, por decirlo de alguna forma, en ese caso para que se coreografíe, ¿no? Claro. Yo insisto mucho siempre, cuando estoy trabajando con ella, en que la danza tiene que ser una herramienta para que la historia avance, ¿no? Entonces, en cada escena que planteamos, pues yo las planteo desde un punto de vista literario, narrativo, quiénes son los personajes, por qué pasa esto, qué es lo que pasa, cuándo tiene que pasar. Oye, Batara, que todavía no pasa nada, algo tiene que pasar ya, no puede ser todo tan ornamental, ¿no?
Y esa es mi aportación, ¿no? en el proyecto. Una labor muy interesante, la verdad. Es que, claro, uno ve un ballet, ¿no? Y parece que es la coreografía ya ha movido a los bailarines y detrás hay mucha tela que cortar, ¿no? Sí, de hecho los ballets, tú sabes muchísimo más que yo de danza, ¿no? Por supuesto, pero los ballets, igual que las óperas, siempre tenían unos libretistas. Efectivamente. Y de hecho muchas veces en el ballet romántico, tú corrígeme si no me equivoco, pero se trabajaba casi al revés. Empezaban el libretista y el compositor y luego ya llegaba el coreógrafo, ¿no? Sí, así es. Y luego ya la danza, como ha ido cada vez alcanzando un mayor reconocimiento artístico y creativo, pues ahora lo hace de otra manera. Ahora es el coreógrafo quien empieza con el proyecto y llama al compositor o recurre a piezas musicales que ya existen y al dramaturgo, al libretista, ¿no? Ahora nos llaman dramaturgos, pero éramos libretistas. Muy bien. El mundo de la radio es otro, como verás, vamos repasando todas tus facetas de los medios en los que te mueves, como pez en el agua. ¿Qué tiene la radio que atrapa tanto? Bueno. Y un poco lo que hablábamos antes, que parece que iba a desaparecer, tanto podcast, tanta novedad multivisual, por decirlo de alguna forma, y sin embargo ahí está la radio, ¿no? Y la necesitamos. Bueno, yo no sé si me muevo como pez en el agua en la radio, ojalá, ¿no? Ojalá. Pero la radio, se lo oí decir una vez a un amigo periodista, Carlos Córdoba se llama, que además trabaja y tiene mucha experiencia en la radio, y me dijo que a él le encantaba porque es un medio muy humilde. Y eso es, yo creo, lo que nos atrapa de la radio, que en la radio lo único que necesitas es información y voz. No hay nada más. Y además todos los errores, un poquito, que en la radio cometemos muchos errores, igual que en este podcast, ¿no? Cuando nos expresamos, seguro que sí, ¿no? Cometemos errores, nos trastabillamos, de todo tipo de cosas, ¿no? Es bueno cometer errores. Es bueno. Quizá por eso parece que me muevo como pez en el agua, ¿no? Porque no hago otra cosa más que cometerlos. Pero lo bueno de la radio es que en la radio todos los errores quedan un poquito camuflados, porque tiene más valor o cobra más valor la naturalidad. Frente, por ejemplo, al periodismo escrito, donde el error brilla con una fuerza, tú cometes una falta de ortografía, tienes una errata, das un dato incorrecto en un texto escrito y aquello destroza el reportaje, ¿no? Le quita toda credibilidad. Corre como la pólvora. Corre como la pólvora. Y luego está la tele, que es un monstruo, porque la tele hay que estar alimentándola de imágenes, de contenido, si no, no hay quien la vea, ¿no? Tiene que sonar, tiene que hacer ruido, tiene que cambiar de ritmo. En cambio, la radio es como una conversación, ¿no? Brilla y por eso yo creo que también nos encanta hacerla a quienes la hacemos y también nos encanta oírla a quienes la escuchamos, ¿no? Porque tiene esa sencillez que tú además puedes estar haciendo 1000 cosas distintas y mientras tanto tener la radio. Hay un libro de un escritor, Javier Montes, que se titula La radio puesta y es una reivindicación de la radio frente a los podcasts. Fíjate que hoy estamos haciendo un podcast, pero bueno, parece que estoy en contra de todo, pero no. Y a mí me encanta ese libro porque hay una cosa muy bonita que dice, que tiene la radio que no tiene el podcast, pero bueno, esto por favor, escuchad el podcast de Alessandro, por supuesto. Pero dice una cosa que a mí me parece una reflexión muy bonita y es que tú estás en tu casa, no sé, limpiando los platos o el baño o tratando de despertarte para ir a trabajar y tienes la radio, no le haces ni caso, pero la radio ya está sonando, no estás prestándole atención y de pronto hay algo que dicen o algo que suena que te hace conectar de una manera instantánea, ¿no? Con aquello que suena. Raramente te pasa, sin embargo, con la tele, que la tele se acaba convirtiendo en una suerte de ruido blanco que ni atiendes. Y la radio no, de pronto hay alguien que dice algo, no sabes el qué, y ni por qué motivo, y con eso conectas. Ajá. Y es una magia que tiene el medio radiofónico que no tienen los otros medios. Eso no te pasa con un periódico, ¿no? El periódico, de hecho, los lees muchas veces de manera transversal y cuando lees el periódico estás leyendo el periódico. Los que leen ya el periódico. Claro, no lo haces mientras haces otra cosa, ¿no? Y en cambio la radio te atrapa y te sorprende. Y de hecho en la radio escuchas muchas cosas que en principio no deseabas escuchar porque pones tu emisora, la que te guste o la que te apetezca en ese momento
y hablan incluso en radio clásica, ¿no? En nuestra casa, que es una radio cultural y temática, ¿no? Sobre un tipo de cuestiones muy concretas y de temas muy concretos. Pero si tú estudias la programación, ahí es súper variada, ¿no? Sí. Ahí se tratan todo tipo de asuntos y esto hace que la radio sea muy especial. O sea que de pronto tú no sabes por qué estás escuchando una conversación sobre ciencia que en ningún momento te habías pensado que te iba a interesar tanto como te está interesando. Y te engancha, sí. Y te engancha. Como dice mi madre, me hace compañía. Y te hace compañía, claro. Bueno, pues llegamos ya a la poesía, un mundo que te transporta, como he puesto aquí, a un mundo de utopías y realidades, de pasiones y secretos, de vivencias y recuerdos. Un mundo que el poeta moldea con sus ojos, su corazón, su yo, con el poder de la palabra, el sentimiento y la imaginación. Cuéntanos qué es para ti, qué significa para ti escribir poesía. Y bueno, pues podemos ya un poco hablar de este maravilloso nuevo libro, Rincones de ambigua geometría, que me ha sorprendido, te lo he dicho antes de empezar, ¿verdad? El podcast es un libro complejo, difícil, yo pienso, pero muy interesante. Cuéntanos un poco esta división que has hecho por bloques y el porqué lo del centro comercial. Yo sé por dónde va la cosa, pero bueno, cuéntanos también un poco eso, tu experiencia a la hora de escribir poesía. Sí, es algo que me está gustando de esta conversación, Alessandro, es que me doy cuenta de que prácticamente todo lo que hago en la vida lo hago por alguien, ¿no? Que alguien me ha introducido a ese misterio, ¿no? Uh-huh. Y así como en la danza la descubrí gracias a Batar Ayuso, ¿no? Que me invitó a sus ensayos y luego ya me he quedado allí, he hecho más de 14 piezas de danza con ella. Y bueno, y sigo estando allí, me gusta mucho y ahora también investigo sobre danza. Pues algo parecido podría decir de la poesía, porque yo cuando era un niño lo que escribía era teatro. A mí lo que me encantaba era escribir obras de teatro. Ni por asomo poesía, pero una amiga mía, que por desgracia falleció hace unos años, que tú conociste también, pues sí, que trabajaste con ella, Carmen Jodra, Davo, era poeta extraordinaria y fue ella un poco la que me introdujo en el mundo de la poesía, ¿no? La que me enseñó a medir los versos, la que me abrió los ojos ante la belleza de un poema y las posibilidades que tiene un poema de hablar de tantas cosas distintas, ¿no? De hacernos llorar pero también reír y pensar, ¿no? Entonces es un poco fue mi Cicerón, ¿no? Gracias a ella entré en la literatura y me di cuenta que era también una herramienta a mi disposición para hablar de cosas que me podían interesar, ¿no? Que me podían preocupar. ¿Con qué edad has dicho? ¿Con qué edad descubriste eso? La poesía, yo empecé a escribir poesía en torno a los 28, 27 años, más o menos. Y este último libro, que, como digo, Rincones de ambigua geometría, que lo ambientas en un centro comercial, digamos, no sé si en estado de desintegración o algo parecido, ¿no? Y pasan por allí y trabajan una serie de personajes muy curiosos. ¿Qué has querido plasmar? Este libro es un poco distinto a los anteriores que he escrito porque tiene personajes, sí, y cuenta una historia. A estos personajes les suceden una serie de cosas y sus vidas transcurren en un centro comercial en decadencia, un centro comercial que yo me imagino de dentro de 50, 60 años, cuando ya la venta digital haya sustituido a la venta real, ¿no? A las compras reales, y transcurre en este espacio que es ciertamente apocalíptico, ¿no? Sí, enlazando con lo que comentábamos antes, los personajes se enfrentan a esa realidad en extinción, que es la de las compras reales, las de este capitalismo último en el que nosotros estamos viviendo. Y es un libro que escribí después justo de empecé a escribir después justo de haber traducido con Leonardo Villei, que es un profesor de literatura italiana de la Universidad Complutense, a Elio Pagliarani. Elio Pagliarani es un autor del grupo de los novísimos y novissimi italianos, ¿no?
maravilloso, autor de La ragazza Carla, que es el libro que tradujimos. Entonces yo quise hacer algo parecido en el contexto de nuestro mundo, de nuestro tiempo. Este principio del siglo XXI, en el que tantas cosas, al menos tenemos la sensación de que están cambiando. Imagino que cuando Elio Pagliarini escribió el suyo también pensaba que era el final de una época, ¿no? Entonces mi libro es un poco un diálogo con el suyo y un retrato de esa sociedad del capitalismo tardío. Entonces hay que leerlo como una novela, hay que leerlo o como una obra de teatro, de principio a fin, en orden, ¿no? Pues nada, si luego te pido un favor de leernos algo. Claro, me genial. encanta. Pues generalmente para finalizar las conversaciones con los invitados hago siempre algunas preguntas un poco más distendidas, sí, para conocer un poco más al entrevistado. Sí, porque estas serán difíciles. Sí. Así que nada, vamos a por ellas. ¿Eres de ponerte a cocinar en casa? Sí. Sí. ¿Y cuál es tu especialidad? Buf, complicado, ¿eh? Yo creo que el arroz. El arroz, en general. Yo creo que sí, los risotto. Los risottos. ¿Color sí. preferido? El naranja. ¿Cuánto tardas de media en escribir un poema? Esto es complicado porque en realidad el poema en tu cabeza se inscribe muy rápido. En tu cabeza. Aquí, claro, cada poeta tiene su libro de instrucciones, pero con muchos de los que yo he hablado nos sucede algo parecido, y es que encontramos el poema en una imagen, en una reflexión, lo que se llama la idea poética, ¿no? Entonces eso es un instante, y en ese momento tienes la sensación de que el poema ya está escrito, entonces tienes que rescatarlo. Algo parecido a lo que decía Miguel Ángel respecto a los esclavos que estaban ya latiendo en el mármol mismo que él iba a esculpir, pues se podría decir de la poesía, ¿no? Cuando tú sabes que tienes que escribir un poema, sabes que tienes que escribirlo porque el poema está en algún lugar, entonces tú lo rescatas y otra cosa es el tiempo que tardes en rescatarlo. Entonces es cierto también que tienes que aprovechar esa ventana de oportunidad que se abre, ¿no? El otro día en una conferencia le oí decir a Gioconda Belli, y estoy totalmente de acuerdo con ella en lo que decía, que a veces estás cocinando o estás haciendo una lavadora y tienes tan presente la imagen poética que tienes que dejar de hacer lo que estás haciendo y ponerte a trabajar en tu poema, por lo menos a esbozarlo, a bocetarlo, porque si no lo pierdes, se abre esa ventana y como no la aproveches, se vuelve a cerrar, ¿no? Y algo también que dice muy bonito otra escritora, Isla Correllero, que me encanta, es una poeta que me encanta, y ella dice que hay momentos en los que estás en estado de poesía. Entonces, en ese momento, en estado de poesía, como si tuvieras la capacidad de gestar en ese momento el poema. Y eso es verdad, que cuando eres poeta tienes esa sensación, dices, ahora puedo. Y ahora, pues como mucho escribiré, pues cuatro bobadas, que bueno, luego muchos poemas también que escribes convencido que eran buenísimos, los lees a cabo de un año y no eran tan buenos, eso pasa todo el tiempo. Sí. ¿Cuántas horas duermes al día? Duermo unas 7 horas. ¿Un viaje que recuerdes con especial cariño o afecto? Uno de los últimos viajes que he hecho que me ha gustado mucho fue ir a Belgrado a ver a un amigo mío, Nesha, que es también poeta, Nemanja Kuzmarovsky, que vive aquí en España y escribe en castellano, pero estaba pasando las vacaciones en Belgrado. Y entonces fuimos de una manera muy bonita porque volamos a Venecia para ver la Bienal. Luego fui a un bar mitzvah del hijo de una amiga en Trieste. Después pasé unos días en Rijeka, en Croacia, en el mar. Luego Zagreb, un viaje, y al final acabé en Belgrado, en casa de mi amigo. Y me gustó mucho ese viaje porque fuimos del mar Adriático al Danubio, y por una geografía que yo no conocía, y de una manera, como ya no solemos viajar las personas de mi edad, adultas, ¿no? Cogiendo autobuses y trenes,
un poco dejándonos llevar, casi parecía un interrail, ¿no? Ah. Y me gustó mucho recuperar esa sensación de, bueno, que daba lo mismo estar un día más que menos en cada uno de los lugares que visitamos, sin urgencias. ¿Con qué personaje te gustaría ir a ver un espectáculo teatral o una película o un ballet o escuchar un concierto y al salir pues irte a cenar con él o con ella, ese personaje, y conversar hasta altas horas de la noche a la sombra de un buen whisky o un buen vino? Bueno, contigo estupendo, cuando quieras, Alessandro, nos vamos a ver un... Pero entiendo que quieres decir con un personaje... Pues histórico, a lo mejor, Pues, a alguien al que admiras o a quien admiras. Admiro a mucha gente, pero también pienso que quizá no es bueno conocerlos, Ah, ¿no? No, a eso también me da mucho miedo, porque ahora que me lo decías pienso, por ejemplo, dentro de la historia de la danza, un personaje al que yo admiro muchísimo y me divierte es Isadora Duncan, que me parece que revolucionó realmente la danza y es la verdadera madre de la danza moderna. Ahora, ¿de verdad querrías irte a cenar con Isadora Duncan? Yo creo que no la soportaría más de 20 minutos, ¿no? Porque debía ser una ególatra y una narcisista. Entonces, de buenas a primeras pienso, pues sí, claro que quiero cenar con Isadora Duncan. Luego, a la hora de la verdad, yo por mi trabajo he hecho muchas entrevistas a mucha gente conocida y siempre, bueno, pues las entrevistas, los que son muy profesionales te las hacen muy bien, porque son conscientes de que luego aquello queda y que es bueno que esté, pero... bueno. No sabría yo no si un sabrías. personaje histórico... Algunos se lo he preguntado y me decían Napoleón, ¿sabes? Este tipo de Claro, personajes. pues casi más Personalidades. Napoleón que Isadora Duncan, ¿eh? ¿Primavera o verano, otoño o invierno? El otoño. Sí. ¿Y primavera-verano? Uy, primavera fatal, con Sí. la alergia, el Nada. polen, fatal. Pues nos quedamos Y con el luego, otoño, ¿no? este tiempo de la primavera tan cambiante, lo mismo llueve, Vale. que hace frío, me deprime muchísimo. A mí me gusta saber qué tiempo va a hacer. O sea, si hace frío, pues vale, hace frío, me abrigo y hace calor. Perfecto. Pero vamos, te quedas con el otoño. Me quedo con el otoño porque en Madrid es más suave. ¿Un número favorito? ¿Tienes un número favorito? El 25. Justo hoy. ¿Una época histórica o artística que te hubiera gustado vivir? A mí me gusta mucho la época de entreguerras, pero creo que no me hubiera... O sea, me interesa mucho todo lo que sucedió allí, pero creo que no me habría gustado vivirla. Creo que vivimos mejor ahora. En realidad creo que ahora es uno de los mejores momentos históricos por cuestiones, bueno, tecnológicas, sanitarias, ¿no? Pero desde el punto de vista de la creación artística, los años 20 y 30 eso yo creo es lo que más me interesa, ¿no? Y ya por último, si puede ser brevemente en una palabra o dos, estos conceptos que te sugieren: vida, Muerte, vida, vida, amor, deseo, soledad, miedo, alegría diversión, y tristeza. melancolía. Pues nada, antes de despedirnos, te voy a pedir que nos leas un Muy bien, poema al que tú muy quieras. Te dejo Muchas tu gracias, libro Alessandro. y nos cuentas un poco Muy bien. el poema que vas a leer o Sí. sobre qué. Me encanta aquí, bueno, este te ha gustado, veo aquí las notas de Alessandro, eso me... ¡Guau! Oye, pero está muy guau. Está muy trabajado. También te quería preguntar el formato que has utilizado, es que son como Claro, el libro, yo siempre digo que este libro apartes, ¿no? es como si fuera el hilo musical de un centro comercial Ajá. que ha sido hackeado, ¿no? Y entonces se han ido colando a través de estas canciones de la radio fórmula, pues fragmentos de una jarcha, lo que queda de un soneto. Esa es un poco la idea, ¿no? del libro. Entonces, el libro está construido a partir de tres voces. Una voz que es más narrativa, prosódica, que va describiendo las situaciones, introduciendo a los personajes. Otra voz que es una voz lírica, que es probablemente lo que los personajes piensan. Entonces una voz que se escapa de ese centro comercial. Y luego está la voz de los personajes que de vez en cuando también se pronuncian y hablan, dialogan entre ellos. Los personajes son dos vigilantes, una limpiadora
un comisario de arte que decide montar una exposición le invitan a montar una exposición en el centro comercial. Ya el centro comercial no saben qué hacer para que vaya gente, y entonces pues le han pedido que a ver si lo anima, lo dinamiza, y entonces pues hace lo que puede el hombre. Y a los personajes les pasan muchas cosas, pero lo más importante que les pasa es que incluso en un espacio tan frío, tan duro como el del centro comercial, pues aparece el deseo. Y entonces, yo no sé si se enamoran. A mí me parece que no se enamoran, pero a lo mejor hay gente que me ha dicho, oye, se enamoran. Hay mucho amor en tu libro. Yo creo que en realidad lo que hay es deseo. Surge el deseo, y entonces el deseo desde luego que sí que nos salva de muchas cosas. No sé la cultura, pero el deseo desde luego. Y entonces el deseo les hace más liviana su vida anodina en el centro comercial, ¿no? Entonces te voy a leer este que yo creo que se entiende por sí mismo, en el que no aparecen los personajes para que quien nos oiga pues lo entienda de manera autónoma, pero como te comentaba antes, hay que leerlo de principio a fin. De Rincones de ambigua geometría, lo ha publicado La Bella Varsovia. Y dice: la gente tiene algunos valores. No es cierto que hayan desaparecido del todo. Se los guardan en el monedero, y el monedero en el bolsillo de la chaqueta, cerca de la aorta. Por eso se les olvidan, escondidos entre los tickets y los billetes, sin que nadie los gaste. Este año no habrá cosecha. Este año el cielo es de esparto y la miel de acero. Existe una ética de la menudencia, hablar grande, pensar bajito. Si tú dices que eres ecologista, te hacen un descuento del 10% en la panadería. Existe una ética de la apariencia, poner cada cosa en una bolsa diferente, tal y como reciclamos la basura. Este año no habrá cosecha. Este año la arena es de hielo y el agua de agujas. Qué bonito. Muy original. Ya te lo he dicho antes de empezar, que era un libro muy, muy original. Pues me queda solo agradecerte, Ignacio. Creo que ha sido un placer tenerte aquí. Espero que te hayas sentido a gusto. Muy a gusto. Muchas gracias a ti. Y bueno, pues que nos sigamos viendo en muchísimas otras ocasiones. Y un abrazo muy grande. A ti. Gracias. Y a vosotros, muchas gracias por un nuevo episodio de Enclave de Cultura. Os espero en una siguiente ocasión, con nuevos invitados, sorprendentes seguro. Y nada más, que lo disfrutéis. Hasta pronto. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros y a ti.